Histogramas. Los integrantes del grupo son Ramos Carrión Mirko y Fraga Alcántara Andrea. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener a una primera vista o una visión más amplia o panorámica de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. En este caso podría ser la longitud, el peso o la altura. Se puede evidenciar comportamientos, se puede observar el grado de homogeneidad, el acuerdo o la concisión entre los valores de todas las partes que componen la población o la muestra, para poder observar el grado de variabilidad y por ende la dispersión de todos los valores que toman las partes. Se utilizan para relacionar variables cuantitativas continuas, ya que para las variables cuantitativas discretas, las barras se dibujan separadas y el gráfico se llama diagrama de frecuencia. Su utilidad se hace más evidente cuando se cuenta con un gran número de datos cuantitativos y que se han agrupado en intervalos de clase. En este caso, algunos ejemplos son las edades o las estaturas dentro de una población. Por comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, en intervalos continuos. Dentro de los tipos de histogramas, encontramos el histograma de frecuencia absoluta, que representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras, pero solo se puede aplicar cuando todos los intervalos son iguales, ya que en ese caso las alturas y las superficies son proporcionales. Aquí podemos ver que en el eje horizontal, en el eje X, se encuentran las calificaciones, están los intervalos 5 a 5.9, de 6 a 6.9, 7 a 7.9, 8 a 8.9 y de 9 a 10. Y dentro del eje vertical, del eje Y, encontramos las frecuencias, y en ese caso serían los estudiantes. El tipo es el histograma de frecuencia relativa, que representa la frecuencia relativa mediante la altura de las barras. Elaborar esa gráfica es muy útil debido a que la frecuencia relativa nos proporciona una información sobre la probabilidad de las variables y es posible visualizar la probabilidad de la muestra o la población. En este caso, de igual forma en el eje vertical vemos la frecuencia relativa y en el eje horizontal vemos la calificación. Aquí en la frecuencia relativa los números no van a ser enteros. Se va a dividir la frecuencia absoluta entre la total cantidad de datos. De acuerdo a la gráfica podemos llegar a la conclusión que existe una probabilidad de 0.3572 de que un estudiante tenga una calificación entre 8 y 8.9. Dentro de las utilidades de esta herramienta, que son los histogramas, tenemos que es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar buenas decisiones. También es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso. El histograma permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. Aquí, mediante el histograma, se puede determinar en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados y en qué grado no. Se puede conocer toda esa variación y hasta saber hasta qué punto existen desviaciones. El histograma permite identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números o con unos cuadros. Permite resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla. Muestra el patrón de variación y comunica la información visual acerca del comportamiento de un proceso. Estos son algunos términos que se tienen que conocer para poder tener un mayor entendimiento en la ejecución y en la elaboración de un histograma. La variabilidad es el campo de variación en los valores numéricos de una magnitud. Este hecho da lugar
a que las características representativas del producto o servicio final presten una determinada variación. La estratificación es la separación de un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías de forma que los datos pertenecientes a cada grupo compartan una característica común que define la categoría. En este caso la población puede ser Lima y queremos separar en conjuntos para poder determinar a partir de qué edad o cuál es la edad que frecuenta ir con mayor recurrencia al cine. Entonces vamos a agrupar según la edad, según el sexo, según los distritos y según los gustos. Ahora, el recorrido es la medida de la dispersión correspondiente a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de valores. En estos son los intervalos de las edades. Por ejemplo, hemos establecido de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. El recorrido sería la diferencia entre 30 y 10, que sería 20. Las clases son los intervalos en que se dividen las características sobre las que se han tomado los datos. El número de clases es igual al de barras de histograma. En este caso serían los intervalos de las edades. La frecuencia de clase es el número de datos incluidos en cada una de las clases. Algunas utilidades más del histograma es que es una representación gráfica utilizada para visualizar y analizar la frecuencia con que una variable toma diferentes valores dentro de un conjunto de datos. Esta herramienta es adecuada para representar variables continuas, es decir, mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. Ahora, aplicándolo esto o llevándolo a la práctica, es útil para el análisis del funcionamiento y la eficacia de procesos y procedimientos, para el procesos implicados en la mejora de calidad, en las actividades habituales de gestión y en la evaluación de la solución implantada. Muy bien, continuando con la exposición vamos a hablar de cómo se construye un histograma. Para poder hablar de cómo se construye un histograma, primero vamos a resaltar la importancia de un histograma. Un histograma es muy útil cuando se debe realizar datos que presentan variaciones, es decir, datos que van a cambiar a lo largo del tiempo. Ahora, el histograma se utiliza en los trabajos de investigación para la solución de problemas, ya sea para identificar la causa raíz del problema o el seguimiento de los avances de las mejoras de la calidad, es decir, un antes y un después. Ahora, acá podemos observar un flujograma de los pasos a seguir para la correcta construcción o elaboración de un flujograma. En primer lugar, tenemos que preparar los datos, luego determinar los valores extremos, definir las clases que contiene el histograma, construir las clases anotando los límites de cada una de ellas, calcular la frecuencia de clase, dibujar los rótulos y los ejes, luego dibujar las barras y luego rotular el gráfico. Acá hay un ejemplo, por una parte tenemos cómo se elabora y al otro lado tenemos un ejemplo. El ejemplo, que es un ejemplo práctico, es una empresa debe fabricar tornillos que tienen como valor específico de longitud 25 con un margen de variación de 0,4 milímetros. Para evaluar el número de piezas con error de tolerancia se toman 30 muestras, tal y como se muestra en la tabla, ¿correcto? Ahora, acabo de resaltar que, como se puede ver, este es un ejemplo de un caso de mejora de la calidad, ¿correcto? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es preparar los datos. Los datos deben ser objetivos, ya que deben ser basados en hechos reales y no en opiniones. Deben ser exactos, ya que debemos recoger los datos reales sin modificación de las variables. Deben ser completos, se debe registrar toda la información relevante. Deben ser representativos, ya que debe reflejar los diferentes hechos y circunstancias que se producen en la realidad. ¿Correcto? Ahora, el segundo paso es determinar los valores extremos y el recorrido. En la tabla que tenemos anterior, te tiene que hallar el máximo valor y el mínimo valor.
Luego se procede a calcular el recorrido, que solamente consiste en la resta del máximo valor menos el mínimo valor, ¿correcto? En este caso vendría a ser 25,7 menos 24,3. Luego, el tercer paso es definir el número de clase y la amplitud. Hay muchas formas de definir el número de clase, ya sea por el cuadro que nos se presenta a continuación o mediante la regla de Sturges, que consiste en que el número de clase va a ser igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. N vendría a ser el número de muestras que tenemos. Pero en este caso vamos a utilizar lo que es la tabla de datos que tenemos acá. Ya que tenemos un número de muestra de 30, nos encontraríamos en la primera clase, que define que se tiene que utilizar 6 clases, ¿correcto? El número de amplitud va a ser, luego se procede a determinar la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo vendría a ser el número del rango calculado anteriormente sobre el número de clases, en este caso 6. Entonces vendría a ser 1,4, que vendría a ser el rango, que es la reta entre el máximo y el mínimo, y el número de clases, que vendría a ser 6. Luego se construyen las clases con los límites. Los límites de primera clase incluirán el valor mínimo de los datos. Acá se encuentran los valores de las 6 clases, y el intervalo va a ser de 24,3 y 24,5333, siguiendo lo anterior. Ahora, luego sigue calcular la frecuencia de clase. Para calcular la frecuencia de clase se tiene que determinar el número de datos incluidos en cada una de las clases. En este caso, en la primera clase hay 3, en la segunda 4, en la tercera 11, en la cuarta 7, en la quinta 3 y en la sexta 2. Ahora, luego de que ya tenemos esa tabla de las frecuencias de las muestras, vamos a proceder a dibujar el gráfico. En el eje vertical se representan las frecuencias. En él se rotularán los números naturales dependiendo de su valor y su escala. Mientras que en el eje horizontal se representa la magnitud de las características de la medida de los datos. Este eje se divide en tantos segmentos iguales como clases se hayan definido. En este caso vendrá a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Ahora, el siguiente paso vendría a ser a dibujar y rotular el gráfico. Cuando se proceda a graficar el gráfico, se tiene que también incluir lo que son los límites de especificación. Como fue en un principio, se determinó que el diámetro de la tuerca tendría que ser de 25 milímetros con un margen de error de 0,4 más menos 0,4. En este caso el límite de especificación se encontraría acá, el menor, y el límite de especificación se encontraría acá, que es el mayor. Estamos frente a una distribución normal, es decir, una distribución en campana, ¿correcto? Ahora, es muy importante saber cómo identificar los gráficos, los histogramas, ya que esto va a permitir eh, ver cuál es la realidad del problema y una posible causa de este, ¿correcto? En este caso tenemos dos diferentes figuras. Uno es la distribución en campana y el otro es la distribución con doble pico. En la distribución con campana es la manera habitual y natural de graficar un histograma. Por eso se le llama distribución normal. La desviación, es decir, cualquier diferencia con respecto a este gráfico, puede indicar la existencia de problemas o influencias externas del proceso, ya sea que se ha elaborado mal la recolección de datos o han intervenido variables externas. Sin embargo, esto no significa de que este gráfico sea correcto, ya que esto va a depender también de los límites de especificaciones que se encuentren aquí, ¿correcto? Ahora, siguiendo con el siguiente gráfico, que es una distribución con doble pico. Este gráfico generalmente es la combinación de dos procesos. Como se ve acá, ya que hay dos distribuciones normales, entonces se debe dividir el histograma en dos diversos procesos y analizarse de manera individual, ¿correcto?
Ahora acá encontramos un histograma de distribución plana y un diagrama y un histograma de distribución en forma de peine. Ahora, en el diagrama de distribución plana puede ser que es el resultado de un proceso largo que incluye varios subprocesos, ¿correcto? En este caso lo que se viene a realizar es la división del proceso en subprocesos y el análisis individual de cada proceso. Este es un caso típico en departamentos y organizaciones que no tienen el trabajo bien definido, ¿correcto? En el diagrama en peine, en forma de peine, es típico de errores de medición o errores en la agrupación de los datos, ya sea a la hora de calcular el intervalo de clase o a la hora de calcular el rango, ¿correcto? En lo que es distribución con un pico aislado. Esta es la existencia de dos picos, es similar al diagrama de doble pico o al diagrama de doble pico, ¿correcto? Acá podemos observar claramente que hay dos procesos distintos. Sin embargo, podemos identificar que este proceso de acá es un proceso que no se da con mucha frecuencia, es decir, que no sucede muy a menudo. Esta es una distribución con un pico extremo. Este forma de gráfico se da cuando se ha acumulado en una cola, en la última cola, eh, un registro poco cuidadoso de los datos. Supongamos el ejemplo de que a un empleado se le, se le exige tomar nota de la cantidad de días en que demora solucionarse un reclamo, ¿correcto? Y el valor nominal, es decir, el valor estándar que debería demorarse en solucionar un reclamo son de 5 días. Sin embargo, como el que recolecta los datos quiere quedar bien ante su jefe, los días que han sido superiores a 5 los apunta como si fueran 5. Es por eso que se ve aquí de que se forma una cola en el último intervalo. Distribución sesgada y distribución truncada. Estos diagramas tienen forma simétrica, ¿correcto? En el caso de distribución sesgada, un ejemplo podría ser cuando se busca se tiene el caso de que se busca un control de calidad del diámetro de los ejes de un pedido y obtenemos este gráfico, ¿correcto? Se observa que los límites de especificaciones, es decir, el límite que debería estar aquí y el límite que debería estar aquí, están dentro de todos los intervalos. Esto quiere decir que no hay un valor fuera del mínimo ni un valor fuera del máximo. Es decir, todo está correcto. Pero cuando se llama al proveedor para verificar esta información, nos comenta de que todos los productos han sido verificados al 100%, es decir, no hay ningún producto fuera de lo normal. Es por eso que este gráfico se dice que es una distribución sesgada, ya que las variables han sido modificadas. En el caso de la distribución truncada, un ejemplo podría ser cuando se pide analizar el tiempo que se tardan en cursar las órdenes de compra una vez recibidas. Se observa de que las órdenes de compra que son urgentes, la gran mayoría se atienden en los 2 primeros días. Sin embargo, por influencia externa y circunstancias ajenas a la investigación, se dejan de hacer. Es por eso de que los datos se agrupan en los 2 primeros intervalos y va disminuyendo en el alrededor. Muy bien, acá se encuentra la bibliografía de trabajo y eso sería todo. Muchas gracias.